Ok, empezamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a seguir avanzando con este curso de internacionalización para pymes exportadoras, potenciales. El mercado a abordar para cualquier empresa que está con miras puestas en el exterior. En este contexto, lo que nos permite es evaluar distintas alternativas, distintos contenidos que hacen a la determinación de un destino internacional, cuáles son o cuáles deberían ser los destinos, perdón, las variables más importantes para considerar al momento de buscar un nuevo mercado de exportación que tengan no solamente y obedezcan no solamente a una situación particular de la empresa, a cuestiones normales del día a día, a las capacidades que tenga la empresa, sino que también que se pongan en consideración o se toquen temas inherentes a aspectos macros del comercio exterior que necesariamente son o deben ser tenidos en cuenta para pensar en un mercado de exportación. Más aún, este es un paso y un tema muy interesante para las pymes que buscan su primera exportación, para las pymes que están tratando de buscar nuevos mercados de exportación, que de hecho pueden estar ya exportando, pero pueden procurar nuevos mercados, procurar buscar nuevos mercados de exportación. Y en ese contexto, el, el primer paso, que es uno de los primeros pasos, perdón, que es la determinación del destino internacional, es de vital importancia y justamente tiene que estar adaptado a cada empresa en particular, porque no todo o sea, la definición del destino no es para todas las empresas de la misma forma y de la misma manera. La primera incógnita que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo seleccionar un mercado para exportar? No existe un modelo estándar, no existe, hay distintas alternativas, distintos modelos que se pueden utilizar, pero no existe un modelo estándar, pero sí tenemos que saber que requiere de ponderar ciertas variables que tengan una relación directa con los aspectos internos de la empresa, con las fortalezas de la empresa, así como también con las debilidades, pero por sobre todas las cosas, una relación muy estrecha los, eh, con los anhelos, con los objetivos del empresario. Es decir, la gerencia planifica, la gerencia de la empresa trabaja en función de ciertos objetivos y la selección de mercado tiene que estar muy adecuada también a ese anhelo del empresario o a esos aspectos que él necesita que pongamos en consideración. Entonces, teniendo en cuenta esto también, es decir, escuchar un poco al empresario para dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer, y probablemente tal vez no tengan un mercado en vista, pero sí sabe lo que quiere o sí sabe directamente lo que tiene. También tenemos que poner en análisis, en consideración, aspectos que hacen a cuestiones macro del comercio exterior. Eh, y que tenga una incidencia directa con el perfil y la preparación actual de la empresa para operar en comercio exterior.
Es decir, necesitamos trabajar sobre variables que respondan, por ejemplo, a la capacidad de producción de la empresa, a la capacidad de poder aumentar los niveles de producción en función de los recursos humanos actual con el cual cuenta la empresa. Ahora vamos a ver uno a uno y qué es lo que debemos procurar tener dentro de cada uno de estos análisis. En definitiva, si tenemos que hacer un estilo de conclusión de qué es lo que tenemos que tener en cuenta, es los anhelos, las expectativas de los empresarios, aspectos macros del comercio exterior y aspectos relacionados a las cuestiones internas y fortalezas de cada empresa que está buscando la exportación. Distintos tipos de variables a considerar. Variables de tipo económicas, claro que sí podemos analizar, claro que sí podemos poner en ponderación y podemos trabajarlas. ¿Qué quiere decir variables económicas? Variables del tipo el estado de la situación actual de la economía del país potencial de destino. ¿Qué queremos decir? Que países en los cuales existan problemas económicos, donde no haya una previsibilidad de la economía, del modelo económico, de indicadores macroeconómicos que están arrojando comportamientos negativos, como puede ser el PBI real, la, la tasa de inflación, incluso el índice de precio al consumidor, los niveles de balanza comercial. Bueno, ese tipo de variables también pueden ser consideradas para elegir un mercado internacional, donde probablemente el empresario pondere mercados en los cuales existan niveles de estabilidad económica. Obviamente que depende de cada producto o incluso depende de cada servicio. Hay ser, por ejemplo, me tocó trabajar una vez con una empresa que ofrecía servicios de análisis de riesgo de todo tipo, riesgo climático, riesgo económico, riesgo de todos. Entonces, ¿cuáles serían los países atractivos para esa empresa para prestar su servicio? Países en los cuales existan altos niveles de riesgo por ejemplo, de catástrofes naturales, un riesgo eh, económicos. Entonces, es contradictorio en este caso para lo que yo estaba hablando anteriormente. Siempre es necesario interpretar el, el producto, el servicio y las expectativas del segmento target que se quiere atacar en el mercado internacional. Aspectos relacionados a intercambio comercial, es decir, importaciones, exportaciones que realice el potencial país de destino, importaciones mundiales, importaciones desde nuestro origen, las barreras arancelarias que se nos impongan para ingresar con nuestro producto específico al mercado de destino, la logística, las posibilidades de llegar en tiempo y forma y los costos que conlleva para llegar a ese mercado. Aspectos relativos a la promoción internacional, tal vez es un producto que requiere de una fuerte erogación en inversión de actividades de publicidad, por ejemplo, y hay mercados en los cuales la publicidad en televisión o en un vía pública o radial o lo que nosotros lo que nosotros querramos elegir son costos de promoción muy altos y eso claramente puede perjudicar el posicionamiento de nuestra empresa. Entonces, a mayores costos, obviamente, menor atractividad del mercado. Variables del tipo demográficas, tal vez estamos pensando o necesitamos direccionar nuestro producto a un segmento target que vaya de los 50 a los 70 años. Entonces vamos a necesitar países en los cuales exista un nivel un nivel avanzado de edad que cumpla con esos requisitos y obviamente a mayor niveles
de personas dentro de este rango, va a ser un tanto más atractivo el mercado a atacar. Claramente responde y trabaja directamente con el producto que nosotros estamos procurando internacionalizar. Niveles de competencia. La competencia muchas veces es muy fuerte, la competencia nos impone los precios, no somos fijadores, podemos no ser fijadores de precios, entonces tenemos que ser tomadores y en ese contexto no nos conviene competir por precio en algunos sectores y eventualmente donde exista un nivel, una competencia fuerte, no puede no atraernos ese destino. Y relacionados con el producto o sector bajo estudio, o sea, variables que claramente dependen del producto en sí o incluso otras de interés para el empresario. Esto fue una presentación muy general, pero entonces cabe la pregunta, ¿cuáles son las variables específicas que tenemos que considerar para elegir un destino, un mercado de exportación? Vamos a nombrar acá las más importantes. Voy a poner. Flujos comerciales. Es una variable de un interés dentro del... Yo creería que son de las más importantes. La estadística nos da una información muy importante, una información muy válida, la cual nosotros sí o sí necesitamos analizarla. Especialmente necesitamos buscar países que tengan niveles de compra altos, es decir, niveles de importación altos de nuestro producto que nosotros vamos a exportar. No sirve de nada planificar una estrategia en un mercado en donde sabemos que no tiene una gran dependencia de las importaciones del producto, eh, porque no tiene costumbre, porque no lo consumen, porque en definitiva, por distintos motivos, pero si no tiene importaciones mundiales, es decir, países que actualmente demanden la mercadería, si no lo tiene no es atractivo, porque no hay niveles de compra que respalden la posibilidad de proyectar un negocio en ese mercado. Entonces, siempre es recomendable apostar por destinos en los cuales ya tengamos, nuestro país ya tenga operaciones de exportación a ese destino. En este caso, pongamos un ejemplo. Tenemos que buscar países donde, si estamos trabajando con un producto como puede ser alpaca, tenemos que buscar mercados en donde Perú ya exporte alpaca, o es idealmente lo que se recomienda, justamente porque eh, en esos mercados Perú ya va a tener una imagen de la marca país un tanto más fuerte, van a ser reconocidos cuando trabajemos contactando a los importadores y vamos a hablar y le vamos a comentar que somos de Perú y que vamos a trabajar y que le vamos a ofrecer tal producto, ellos reconocen o pueden reconocer de una mejor manera a Perú como proveedor de ese producto y no va a ser tan desconocido. Entonces el nivel de aceptación es un tanto mejor. Es decir, que si hay exportaciones a ese destino, ya sabemos que el producto nacional ya se comercializa, ya existe una demanda de los productos peruanos en ese sector y obviamente va a mejorar un poco o nos va a allanar el camino para poder llegar con los productos que estamos exportando. ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, a través del Trademark, es una herramienta muy interesante el Trademark para conocer las estadísticas de importación. Esta herramienta es muy utilizada, es de acceso gratuito, solamente hay que registrarse y hay que saber, obviamente, trabajar con las bases de datos que son la estadística eh, sobre la,
los puntos de vista de cómo hacemos los análisis y demás. Bien, acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales también es una variable sumamente importante. ¿Por qué? Especialmente porque se ha determinado que el hecho de que un país tenga un acuerdo comercial con otro, ya sea un acuerdo de, de arancel cero o de preferencias arancelarias, obviamente que esto motiva a el comercio entre ambos países. Entonces, son escenarios muy oportunos, son escenarios que eh, llaman la atención y que obviamente mejoran la competitividad de los exportadores para operar en esos mercados. Nosotros, cuando se trabaja sobre acuerdos comerciales, es importante saber si ese acuerdo comercial implica una, un arancel cero para ingresar con nuestro producto, o si ese acuerdo comercial implica una preferencia arancelaria, que es distinto. Es decir, arancel cero quiere decir que no pagamos aranceles. Eso es un acuerdo de libre comercio. Ahora, cuando hay una preferencia arancelaria, como pasa con los países que pertenecen a la LADI, ahí tenemos que eh, verificar cuál es nuestra preferencia y sobre el arancel que impone el país de destino, hay que aplicar restar esa preferencia y nos va a quedar el arancel que tenemos que pagar. Sería como un descuento que tenemos sobre el arancel que impone actualmente el país. No obstante, está comprobado y hay muchos estudios en los cuales se dimensiona que países que firman acuerdos comerciales aumentan o tienen un comercio transfronterizo muy fuerte. Entonces, justamente los acuerdos comerciales son escenarios muy interesantes para poder seguir ampliando y desarrollando las exportaciones en los mercados con los cuales tengamos acuerdos comerciales. Obviamente, esto es una ventaja que proviene del exterior, que estos acuerdos comerciales los promueven los gobiernos y demás, pero es una ventaja que puede impactar en el precio de venta, es decir, me puede hacer más competitivo, me puede hacer mucho más rentable por sobre un proveedor de otro país que tiene que abonar un arancel de un 15% cuando yo tengo que abonar un arancel del 0% para ingresar a ese mercado. Entonces, mis productos van a ser más competitivos, lo cual no quiere decir que mi estrategia sea más, mi precio de venta al público sea más barata, sino que puedo plantear una estrategia de precios altos, entonces voy a tener un mayor margen de ganancia. Eso ya forma parte de la estrategia comercial. No obstante, la ventaja competitiva en el precio está. Actualmente, estos son los acuerdos comerciales en los cuales Perú participa y son países que a priori, a simple vista y descartando las demás variables de las cuales se recomienda tener en cuenta para elegir un mercado, a priori ya sabemos que este puede ser un punto de partida, es decir, todos los países que se encuentran dentro de los acuerdos comerciales que tiene Perú en la actualidad son interesantes de conocer, de desarrollar, justamente porque ya sabemos que contamos con una ventaja competitiva como les marcaba anteriormente. Los acuerdos de libre comercio son los acuerdos que, como yo les decía, de arancel cero, y acuerdo de preferencias arancelarias es que tenemos como un descuento por sobre la tarifa de arancel de importación. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco la estadística de comercio, de flujo comercial que tiene Perú con estos países, probablemente sea mucho más alta que con otros países que no tiene acuerdo Perú. Entonces, ahí nuevamente complemento y asevero esta hipótesis que yo les marcaba anteriormente. Estos son los acuerdos comerciales suscriptos
que aún no están vigentes por Perú. ¿Por qué es importante tenerlos ahí presentes? Bueno, porque hay acercamientos, hay negociaciones, hay alternativas de unificar. No obstante, está bueno saberlo porque son nuevas perspectivas que de darse pueden impactar de manera positiva para la búsqueda de nuevos mercados. Bien, la localización del país importador. Este también es otra variable que tenemos que tener muy presente, que tenemos que considerar al momento de planificar la búsqueda de un nuevo mercado. Porque a priori parecería que, o entenderse que mientras más cerca tengamos a un país de destino, es decir, por ejemplo, un país limítrofe, más, más barato sería llegar con nuestra mercadería. Pero no siempre sucede esto, no siempre. O sea, a veces sí, a veces no. Lo más importante acá y lo más rápido, racional y sencillo es hacer una estimación de cuánto sale colocar un contenedor en tal mercado o en tal plaza de destino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos ciertas particularidades. El desarrollo logístico en Latinoamérica no está, no está muy bien desarrollado. Entonces, el hecho de no tener rutas que conecten o no tener transporte intermodal o el transporte terrestre termina siendo, es decir, el transporte terrestre termina siendo muy caro. Entonces, movilizar mercadería a través de transporte terrestre muchas veces termina siendo un poco más costoso que a través de un marítimo. De hecho, en países que tienen una gran extensión territorial, como, bueno, como ya vengo diciendo, los países que son más grandes en cuanto a territorio, es difícil llegar a través de otra vía que no sea el terrestre. Entonces, como es la única vía, el desarrollo ferroviario no está muy ampliado, que digamos, entonces terminamos teniendo una dependencia absoluta del terrestre y convierte los costos de transporte terrestre muy caros que realmente actúa en detrimento del precio de venta final. Obviamente lo encarece. Entonces, el hecho de pensar que mandar una mercadería o un contenedor tal vez a China por medio de transporte marítimo, porque China queda, por ejemplo, lejos, o Singapur, plazas muy alejadas, no siempre es más caro que enviarlo a un país limítrofe o un país relativamente del mismo continente, porque lo que tenemos que analizar y por los cuales se guían las navieras o los freight forward que nos emiten las cotizaciones es por las rutas internacionales, las rutas logísticas que están creadas. Es decir, si sacaríamos hoy en día una foto de los barcos que están movilizándose en el mar, vamos a ver mucho caudal de embarcaciones en el puerto de Singapur, en los puertos de Europa, en los puertos de Norteamérica. Entonces hay rutas predefinidas, hay rutas que ya están armadas. Entonces ese nivel de especialización permite un nivel de precios un tanto más bajo. Entonces, si tenemos que mandar una mercadería de Perú a, a una ciudad muy alejada, por ejemplo, de Colombia, probablemente sea también bastante caro. Entonces, una herramienta muy importante que nos permite conocer un poco los detalles de los costos logísticos, bueno, es esta estimadora de costos que les dejo acá de Conecta Américas, que, bueno, poniendo el origen y el destino y dando un detalle sencillo y rápido sobre la mercadería que queremos exportar, nos permite tener una estimación. De igual manera, siempre es recomendable pedir cotización a nuestro
nuestro freight forwarder o a la empresa logística que nos colabora con la logística internacional. Entonces, esta variable es de suma importancia. Es de suma importancia porque hace a la operatividad y la competitividad también de nuestro producto en la potencial plaza de destino. La preferencia de los consumidores es también una variable que se considera de importancia. ¿Por qué? Justamente porque debemos dirigirnos a mercados donde nuestro producto sea consumido y sea valorado. Una cosa es que sea consumido, otra cosa es que sea valorado. Si cumple con los dos requisitos, obviamente mucho mejor. Pero hay mercados en las plazas, y acá pongo los ejemplos del aceite de oliva y del vino, que son productos que en algunas plazas son más valorados que otros, e incluso las costumbres de consumir aceite de oliva en los países mediterráneos es muy distinta a las costumbres de los países latinos, que no tenemos una costumbre consumista de aceite de oliva. Entonces, al no conocer, probablemente un aceite de oliva de calidad alta nos da lo mismo que un aceite de oliva de calidad media-baja. Y no estamos dispuestos a pagar sobre ese precio que vale. Entonces, tenemos que conocer cuál es la preferencia de los consumidores y sobre todo el segmento target al cual nos dirigimos, porque evidentemente si queremos vender nuestro producto, plantear una estrategia de calidad alta, con un precio alto de aceite de oliva en un mercado que no conoce los beneficios, no conoce los gustos, no tiene costumbre de consumir aceite de oliva, esa estrategia probablemente no funcione, porque son mercados que no están preparados, no están listos para consumir ese producto. Algo similar sucede con el vino. Mercados en los cuales no conocen, no aprecian las calidades de los vinos, y así puedo seguir hablando millones de ejemplos, pero da lo mismo consumir un vino de calidad media-baja, da lo mismo consumir un vino con alguna otra bebida, o un vino puro, o consumirlo con un nivel de temperatura muy fresco, que no es recomendable, por ejemplo. Entonces, es importante conocer el segmento y las preferencias que tienen los consumidores por sobre nuestro producto. Es decir, en la mente del consumidor internacional, ¿tiene una preferencia este producto? Si nosotros identificamos que sí, bueno, podemos desarrollar muchas estrategias y buscarle ciertas variantes. Ahora, si no tiene una gran preferencia, mayormente no hay mucho más para hacer que solamente ver si lo compran, y realmente no es muy atractivo el mercado desde ya, desde el vamos, para poder llegar con nuestros productos. El grado de competencia, es también una variable a tener muy presente. ¿Por qué? Muchas veces nosotros queremos salir del mercado local porque la competencia es fuerte, porque o somos líderes, por ejemplo, en el mercado local y ya conocemos nuestra competencia, sabemos que somos mejor. Pero el hecho de incurrir en comercio internacional o en nuevos mercados de exportación, obviamente que demanda una competencia más fuerte, y es una competencia internacional. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para competir. Incluso también sucede que los exportadores nacionales también de nuestro país ya no son vistos como una competencia. Justamente si nuestros propios exportadores, nuestros propios competidores en la plaza local, han trazado un camino exportador en algún mercado, están marcando también un poco la imagen del país como exportador, como proveedor de esos productos,
y nos allana, nos ayuda el camino para poder posicionar nuestros productos. Entonces ahí cambia un poco la percepción. Pero, ¿qué es lo que tenemos que analizar acá para definir el mercado? Primero, la competencia local. Es decir, los productores nacionales, los fabricantes, los cultivadores, las industrias que están emplazadas, que están localizadas en el mercado de destino. Es decir, si yo quiero ir al mercado de México con salsas y aderezos de Perú, tengo que ver cuáles son las empresas mexicanas que están vendiendo actualmente en México con salsas y aderezos. Entonces, tengo que verificar, saber los productos que ofrecen, los precios con los cuales se están vendiendo. Eh, Conociendo también esta competencia, me va a ayudar a plantear mi oferta, porque puedo hacer mejoras y demás. Pero también tengo que conocer algo, que los gobiernos actualmente, y más ahora en esta situación actual de COVID-19, donde el sector económico de todos los países se ha visto perjudicado, probablemente eh, hagan una inversión fuerte en algunos sectores económicos que se han visto un poco más dañados por la pandemia. Entonces, estos incentivos, estas ayudas, estas protecciones también a la industria nacional puede actuar de manera negativa para las empresas que están buscando una oportunidad en ese mercado. Y por allí eventualmente vamos a competir en desventaja con estas empresas que están localizadas, que están localizadas en el mercado destino, que lo conocen, que lo trabajan, que tienen años desarrollando y que obviamente tienen no solamente clientes, sino canales de distribución, que tienen los contactos. En definitiva, tenemos que ser capaces de conocerla y ofrecer algo adicional. Y también cuando hablamos de competencia internacional. ¿Qué quiere decir? Otras empresas de otros países que también están trabajando, en este caso en México. Es decir, de salsas, bueno, las salsas y aderezos en México, también hay empresas españolas, hay empresas portuguesas, hay empresas norteamericanas que están operando en México, que ya hace años lo hacen y también forma parte de nuestra competencia. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, las estadísticas de importación del país de destino me dan un reflejo de lo que de los países que están operando en ese destino. Es decir, yo agarro, me fijo en las importaciones de México y bueno, sé que importa de España, Perú, de Portugal, de Honduras, de Guatemala, de Norteamérica. Entonces yo ya sé que en ese mercado también hay mucha competencia. Ese es un puntapié, un punto de vista inicial. Estas empresas también las tengo que analizar, estas empresas también las tengo que poner en consideración para decir, bueno, es un mercado que es atractivo o no en función de la competencia. Algunos ejemplos son estas empresas que operan en varios países, como Nestlé, bueno, Coca-Cola, P&G. Son empresas muy bien posicionadas, muy fuertes, que si queremos ir a competir mano a mano directamente por precio, o incluso por lugares en góndola, realmente en góndola de supermercados realmente va a ser un tanto complejo. El desarrollo o la estrategia probablemente pase por ofrecer algo distinto, algo novedoso que se adapte a un segmento target distinto al cual actualmente abastecen estas empresas. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, cómo contrarrestar esas alternativas o estos modelos ya de negocio que están planteados y son difíciles de competir. La actitud de la demanda frente al origen de la mercadería. Inicialmente ya fui dando un puntapié de esto, pero
Es decir, tenemos que verificar cómo se comporta la demanda en el mercado de destino frente al origen de nuestra mercadería. Es decir, si nosotros nos contactamos, nos relacionamos con un importador y le decimos, mirá, nosotros somos de Perú, queremos ofrecerte este producto, queremos trabajar eh, sobre esta estrategia, tenemos estos precios, esta financiación, este método de venta. Y si el importador tiene una apreciación, una percepción positiva de nuestro país como proveedor de ese producto, es probable que nos permita seguir ofreciéndole estos productos. Es decir, es probable que nos escuche, que nos tome atención. Ahora, si yo desde el origen de este producto estoy promoviendo vender una mercadería de la cual no somos líderes, no tenemos historia exportadora, no digo que no se pueda, sino es que es un tanto más complejo, realmente nos va a costar un poco el posicionamiento. Miren, volvemos al ejemplo del aceite de oliva. Si hablamos de aceite de oliva, sabemos que España, Portugal, Grecia, Italia también, son países que a lo largo de toda su historia han cultivado el oliva y hacen productos, o sea, aceites de oliva muy, de calidad muy alta y desde allí se centraliza todo, son fijadores de precio, realmente tienen una posición predominante en el mercado mundial y obviamente en el mercado local. Entonces, la apreciación de todos los importadores de, ejemplo, de Norteamérica o Latinoamérica, es que si son productos españoles o que vengan del Mediterráneo, son productos buenos, de buena calidad. Más allá de que después hay que entrar en detalle por cada producto, pero inicialmente el primer concepto es que son productos de calidad. Entonces, eh, países como Argentina, como Chile, que son relativamente nuevos en este sector, en la producción, nuevos porque hace 10 o 15 años que están promoviendo este sector, ya empiezan en desventaja en el mercado internacional con estos productos por sobre España, Italia, Portugal, incluso Grecia. Entonces, no es que no se pueda vender, sino es que el segmento, el nicho de mercado debería ser otro. Y frente a esta situación tenemos que considerar cuál es la actitud de la demanda que tiene frente al origen de nuestra mercadería. ¿Es una posición fuerte, predominante, o realmente no nos toman muy en cuenta en este sector? Porque puede ser que en un país sí nos tomen en cuenta y en otro país no tanto. Bueno, eso depende de, como les marcaba, de la imagen de la marca país, de la trayectoria exportadora a este mercado. Otra variable que puede ser también, obviamente, tenida en cuenta para elegir un mercado, eh, son variables que hacen a las condiciones políticas, sociales y económicas. Acá las traté de englobar a esta en una sola, pero dependiendo del producto, dependiendo de la importancia, las aspiraciones del empresario, eh, podemos dividirlas una por política, una por social y otra económica. Pero esto es algo que es muy flexible en función del producto a exportar, en función de la actualidad de la empresa. No obstante, para elegir un mercado de exportación siempre es, muy, muy interesante conocer la actualidad política, no porque nos vayamos a meter en el campo político, sino porque a lo que a nosotros nos interesa es saber si las reglas de juego están claras o nos tienen que interesar. Donde no hay problema si hay barreras a la entrada, no hay problema si hay que abonar algunos tributos o lo que fuere, o barreras para arancelarias, sino que está bueno saberlo si de acá a 3 o 4 años, que es lo que lleva
posicionar un producto en un mercado internacional mínimamente, vamos a tener una previsibilidad sobre el escenario en el contexto en el cual estamos trabajando. Entonces, es necesario tener en cuenta estas condiciones. Si no tenemos previsibilidad sobre la política económica sobre el país, son, son mercados en los cuales se pierde cierta atractividad. En ese contexto, necesitamos identificar mercados que sean relativamente estables en su economía, en su política, que no existan problemas sociales, que, que tratemos de que no existan problemas económicos. Siempre problemas económicos va a haber. eh, la prensa también trabaja sobre eso, habla sobre eso, brinda distintos escenarios sobre eso, las previsiones o no, pero a través de los indicadores, por ejemplo, que nos emite el Banco Mundial, podemos ir eh, estableciendo un orden de prioridad por sobre los mercados potenciales. Bueno, como les marcaba, es necesario más que nada trabajar, o sea, conocer las políticas económicas que puedan llegar a imponerse, si eventualmente es un gobierno más bien conservador y va a procurar eh, defender los intereses de las industrias nacionales, entonces por ahí hay algunas trabas que se van, eh, que se le van haciendo a las empresas extranjeras, eh, son de manera directa o indirecta, siempre por allí tienen una repercusión que, que, que nos cuesta por ahí evadir y más que nada si no estamos presentes en la plaza de destino. Por ejemplo, sucede mucho en los países latinos donde estos cambios de gobierno, de un modelo liberal a un modelo proteccionista o a un modelo conservador, son cambios que se hacen muy notorios en cambio a las reglas del juego. Entonces, eventualmente si detectamos que hay un próximo elecciones presidenciales en un mercado, bueno, no digo que no sea atractivo, sino que hay que poner un poco en observación, ver cómo se acomoda el nuevo presidente, el nuevo gobierno. Todos sabemos que cuando hay cambios de mandato lleva un tiempo acomodarse y empiezan nuevamente las reglas del juego. Entonces, en ese contexto siempre está bueno eh, visualizar a ver cómo repercute este cambio de gobierno y en función de eso ir viendo si le es atractivo a la empresa o no planificar el ingreso a ese mercado. Pero justamente hay veces que se planifica ese mismo año, ese mismo semestre llegar al mercado, es un mercado que está en plena elección y muchas veces es un foco muy fuerte en el cual se pone las personas por ahí no están prestas para percibir nuevos productos o demás. Las condiciones sociales obviamente hacen mención no solamente si existen problemas sociales, sino es conocer la sociedad. Conocer la sociedad si consume frutas, si valora estos productos, cuáles son las costumbres, cómo consumen los productos, eh, si hay alguna religión, algún tipo, algo que obviamente que afecte a la mayoría de la población. Es decir, conocer la sociedad en su conjunto, conocer al consumidor, al potencial consumidor, para poder decir, bueno, esta es la sociedad que está, este es el producto que tenemos, hay compatibilidad. Bueno, si no lo hay, tal vez hay que modificar el producto o bien buscar otro mercado que realmente sea compatible con la necesidad que está satisfaciendo mi producto. Aspectos culturales religiosos. La cultura de un país es un factor muy fuerte, muy interesante y muy oportuno de conocer. No solamente
si hablamos el mismo idioma o no. Obviamente que si no hablamos el mismo idioma, no solamente nos puede llegar a perjudicar el comunicarnos, el hablar, sino que también a la empresa le implica tal vez mandar a imprimir nuevas etiquetas con este idioma nuevo, que tal vez es una inversión que la empresa hoy no quiere o no puede hacerlo. Implica cambiar el idioma de la página web, implica cambiar el idioma de todos los catálogos. Hay productos que no tienen un mayor grado de descripción técnica, pero productos, por ejemplo, como el sector ferretero o productos de la línea de lavarropas, electrodomésticos o, o de materiales de construcción o acabados que tienen una mayor descripción técnica y este tecnicismo tiene que ser todo traducido, por ejemplo, al inglés o al portugués y no lo hace cualquiera. Entonces, y eso lleva tiempo, más si estamos trabajando con muchos productos. Entonces, en ese caso, si la empresa no está preparada, no puede hacer esa inversión o no es el momento, entonces el mercado al cual hay que apuntar son mercados que, por ejemplo, habla hispana. Entonces ahí ya solucionamos el problema del cambio de idioma. En los productos, en el material, en todo el material promocional. Pero al mismo tiempo también tenemos que tener muy presente la cultura de ese país. Por ejemplo, la cultura negociadora. Si bien medianamente en Latinoamérica trabajamos o nuestra cultura empresarial es muy similar si la comparamos con la asiática o incluso europea, pero hay cuestiones que van cambiando de un país a otro, hay incluso de una provincia a otra. Entonces, está bueno empaparse, conocer, saber de la cultura empresarial de cada país, si es atinado tal vez a hacer un regalo empresarial, si es atinado a hacer una visita a una empresa o cómo coordinar una reunión. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, donde vamos a trabajar sobre la cultura negociadora y cómo negociar para buscar nuevos clientes y demás. Pero volviendo al ámbito de la selección de mercado, la cultura también es un tema muy trascendental que es necesario por lo menos identificarla y después ver si tiene competencia o no con nuestra estrategia de exportación. Entonces, para las pymes, que por allí no tienen un recurso, no van a tener a la mano un traductor para traducir todo el material promocional en portugués si quieren ingresar al mercado Brasil, por ejemplo. Entonces, para las pymes es importante o vale la pena buscar países que tengamos simetrías idiomáticas, es decir, que mejore la interlocución entre un proveedor y un posible cliente, es decir, que el empresario no tenga que estar con un traductor todos los días en la empresa para hablar por videoconferencia con potenciales clientes. Eh, y hay que pagarle a esa persona. Entonces, si buscamos países en los cuales hablan hispana, va a ser más fácil, va a ser más ágil, va a ser más rápido, y esto le va a dar eh, una, un conocimiento al empresario y por ahí lo puede motivar un poco más que estar constantemente viendo a ver qué dijo, qué no dijo, qué se interpreta, traducir esto, traducir lo otro, sobre todo por el recurso actual. Bien, ya estamos entrando en nuestra última etapa de esta presentación. La infraestructura del transporte también es una variable muy interesante para considerar. Justamente tenemos que tener muy presente o muy al detalle de conocer cuáles serían los puntos estratégicos para ingresar con nuestra mercadería, los puertos, si hay una buena logística, si hay tiempos de demora, tiempos de espera en las distintas plazas, o cómo llegar a través de un medio de transporte marítimo o terrestre, o bien un aéreo, no sé, tal vez estamos exportando flores y tenemos que ver si los aeropuertos están acondicionados para recibir este producto, porque no todos están acondicionados.
Obviamente que depende de la localización de nuestro cliente, de nuestro importador, pero em, la accesibilidad a estos puntos estratégicos son temas de interés, temas muy importantes para poder planificar la búsqueda de un mercado internacional. Por eso vuelvo nuevamente, mercados cercanos geográficamente no solamente nos permiten estar un poco más al detalle o más presente con la atención, por ejemplo, de nuestros clientes, sino que también hay menores costos para desplazarse a ese mercado de destino. Es decir, hay un problema, hay una reunión importante de negocio, podemos desplazarnos rápidamente hacia el mercado de destino y poder cerrar ese problema, poder cerrar ese negocio, participar en una feria. Tal vez voy 2 o 3 días y ya en 5 horas o en 3 horas ya estoy nuevamente en mi país y no pierdo tanto tiempo, o estoy en el país de destino. Así como también existe también una posibilidad de reducir los costos en materia de promoción. Por eso este curso, este módulo está muy orientado a las pymes. Eventualmente una empresa grande, este tipo de, de- de variables tal vez no le es tan representativa porque, bueno, tienen presupuesto asignado para poder viajar, para poder llevar a cabo estrategias de promoción fuerte y realmente no les genera muchos perjuicios. Pero sí para las pymes que tienen que hacer una erogación de dinero y de recursos, no solamente financieros, sino también humanos. Bien, acá vemos un modelo, acá lo que se planteó es un modelo que yo les dejo como que les puede llegar a interesar, en el cual se planteó algunas variables que fueron puestas en consideración para poder elegir un mercado de exportación. Eh, Generalmente está bueno definir las variables, a esas variables ponerles un puntaje, un puntaje de 0 a 100, donde obviamente le vamos a dar mayor puntaje, es decir, tengo 100 fichas, de esas 100 fichas, ¿cuántas le reparto a cada variable? Para, con esta repartición, ir ponderando los, eh, las variables que son más importantes para el empresario. Porque hay variables que pueden ser más importantes para un empresario, para otro puede ser no tan importante. Ejemplo, un viaje de negocios puede ser una variable que a una empresa pyme le lleva mucho dinero, comprar los pasajes aéreos, comprar reservar el hotel, eh, prepararse con el material promocional, porque no ha hecho, o sea, no tiene nada de eso planificado. Entonces es una variable que tiene una ponderación alta. Pero para otra pyme que ya probablemente haya viajado, ya medianamente conoce el ejercicio, conoce el timing de esta actividad, ya tiene varias cosas resueltas, entonces es una variable que puede no causarles muchos problemas, sin embargo hay que considerarla, pero no va a tener una ponderación tan alta, tal vez tenga una ponderación media. En ese contexto hay que analizar muy al detalle, trabajando fuertemente con el empresario para ver a cuál se le da una mayor ponderación o no. Fíjense que acá se analizan temas de evolución de mercado, la aceptación, el precio de venta al consumidor, la competencia, el flete que se hace desde el país de origen hasta el país de destino, la incidencia, los tributos que hay que abonar. Es decir, todo lo que fuimos marcando anteriormente fue algo que se trató de plasmar en esta matriz. eh, y nuevamente les repito, es una cuestión que no responde a un modelo inicial, no responde a un modelo que está estandarizado o que
que es así porque está comprobado, sino que es la manera por la cual se pudiera, o le queda mejor a cada empresario y a cada, a cada dirigente que lleva adelante la selección de un mercado. Seguramente, dependiendo de algún mercado en particular o de un sector específico, se pueden tomar en consideración algunas otras variables. Por ejemplo, se pueden considerar el, el tiempo que tarda en un despacho aduanero. Esos son indicadores que están expresados o que están medidos por el Banco Mundial. La eficiencia logística se puede considerar, la puntuación que tenga algún país eh, potencial para exportar, eh, es decir, del índice de negocio, de la facilidad para hacer negocios. Suponte que queremos implantar una empresa, es decir, queremos instalar una planta de fabricación de canillas de plástico en un mercado de destino. Y bueno, entonces ahí necesitamos saber, en ese modelo de negocio, necesitamos saber, por ejemplo, cuál es el índice de la facilidad para hacer negocios, cuánto, en promedio, cuánto cuesta crear una empresa en términos de días, en términos de dinero. Todo ese tipo de análisis dependen claramente del negocio. Si nosotros queremos plantear un negocio desde un punto de vista de una exportación indirecta, donde vamos a mandar 1 o 2 contenedores por semestre, bueno, no vamos a considerar obviamente los días que me lleva a abrir una empresa en el destino, porque es una variable que no tiene relevancia para el modelo de negocio planteado. Entonces, claramente va dependiendo de cómo se piense el negocio internacional. Bien, estamos entrando en la parte final de la presentación, así que no sé si tenemos algunas consultas, vamos a verificar. Así que, ok, Andrei, ¿tenemos alguna duda, consulta en Zoom?